Ale, el Ahí, micrófono, bien, sí. bien, el micrófono. Hola, muy buenos días a todos, muy buenos días Marina, Juan, Marjorie y Nicole. Muchas gracias por estar acá, muchas gracias a todos los que se están sumando a esta interesante charla que nos va a dar Marina en este maravilloso día con lluvia. Me complace presentar a Marina Hermosilla, ella es directora ejecutiva del Centro de Líderes Empresariales por la Acción Climática y es miembro del Consejo Asesor de World Wildlife Fund for Nature. Marina en esta oportunidad nos va a exponer sobre el cambio climático y negocios, lo que nos deja el COVID-19. Al igual que en charlas anteriores, la invitación es a que ustedes anoten en el chat las preguntas, las cuales se las vamos a mencionar a Marina al final de su exposición para que les pueda contestar. Así que ahora los dejo con Marina. Muchas gracias. Hola, muy buenos días a todos. Gracias, Alejandra, por esta invitación. Siempre es interesante poder transmitir lo que uno está mirando, viendo y cómo el cambio climático está afectando no solo la cotidianidad de todos nosotros, sino también una mirada un poquito más amplia de cómo afecta y cómo se ven las perspectivas a futuro desde el mundo de los negocios. Voy a compartirles la presentación aquí. A ver, veamos cómo sube, si sube bien. Parece que ahí está. Les voy a contar hoy día un poquito, primero, qué es lo que es el cambio climático, para que estemos todos en la misma página, ¿no? El último informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático de las Naciones Unidas, que mostró los efectos y la importancia de no superar el 1,5 grados en vez de 2, que era lo que nos decía el Acuerdo de París. ¿Cuáles son las tendencias de los mercados respecto de la acción climática? Y para terminar, un poco los efectos y las proyecciones que nos deja la situación del COVID-19. ¿Qué es lo que es, así para que no nos quede ninguna duda, qué es lo que es el cambio climático? El cambio climático se produce porque nosotros en la Tierra, en el planeta, recibimos las ondas luminosas del Sol. Una parte de esas ondas rebotan y gracias a nuestra atmósfera son capturadas y mantenidas dentro de la atmósfera terrestre. Esta atmósfera es la que contiene el oxígeno y entre otros, una serie de otros gases, y lo que permite que la temperatura promedio de la Tierra sea 15 grados en vez de menos 18, que es la temperatura que nos correspondería por la distancia que tenemos respecto del Sol. Está bien, sí. Aquí les quiero mostrar un poquito la historia del planeta Tierra. En esta gráfica espiral se muestra la historia desde el nacimiento del planeta Tierra, aquí abajo, 4.500 millones de años atrás, cuando se formó el universo, y alrededor de unos 2.000 millones de años atrás, por aquí en la mitad, empezó a aparecer la vida en el planeta. Y recién aquí al final, cuando estamos en el último periodo, es cuando nace el ser humano. Y en estos últimos, miremos, 140 millones de años aproximadamente, o sea, partiendo aproximadamente por aquí, desde donde tenemos más información, y ha habido, sabemos ya, 5 grandes extinciones masivas de especies en esos últimos 540 millones de años. Hoy sabemos que 4 de esas 5 se debieron a cambios abruptos y muy profundos en el clima, solo una por el choque de un asteroide, que es la que generó hace 65 millones de años atrás la extinción de los dinosaurios. Pero lo interesante de mostrar aquí es que hoy día sabemos que más del 99% de las especies que están documentadas por la ciencia están extintas actualmente. Más del 99%. Es decir, lo que quiero mostrarles con esto
es que lo que está hoy día en riesgo con el cambio climático no es la vida en el planeta Tierra, no es el planeta va a seguir funcionando, las especies se las van a arreglar, van a morir unas, van a salir otras, esto va a continuar. Lo que está en riesgo aquí con el cambio climático es nuestra forma de vida, es la vida de la humanidad tal como la conocemos, nuestra forma de relacionarnos, nuestra forma de, nuestros estándares y nuestros sistemas de vida que hoy día tenemos. Para darles un poquito de contexto, en esta gráfica se muestra 45 millones de años atrás solamente. ¿Eh? La gráfica espiral mostraba 4.500 millones de años. Aquí estamos en los últimos 45 millones. Antes, o sea, después de que ya se extinguieron los dinosaurios y todo, las concentraciones en la atmósfera de la Tierra fluctuaban hace 45 millones de años entre 1.000 o 1.500 ppm en la atmósfera. Y eso se fue permanentemente reduciendo y ajustando y manteniendo un nivel mucho más estable, producto de la vegetación y todos los cambios que se fueron estabilizando en la evolución del planeta. Aquí vemos otra escala, 5 millones de años atrás. Podemos ver que las concentraciones fluctuaban alrededor de los 400 ppm, de repente se dispararon 460, pero bajaron y se fueron tendiendo a la estabilización a la baja. Aquí, en otra escala de tiempo, 400.000 años atrás, ya tenemos las glaciaciones que conocemos y cómo en este último periodo se nos está disparando. La vida la vida del ser humano en el planeta Tierra, para que tengamos una idea, no está claro cuándo aparece, hay indicios entre 1 millón de años atrás y 7 millones de años atrás, pero ya sabemos que hace alrededor de 30.000 años, o sea, por aquí al final de este último gráfico, es cuando empieza a haber ya comunidades humanas y ya conocemos más la historia del ser humano en la Tierra. Y podemos ver que en estos periodos en los cuales el ser humano existió, la concentración, si uno mira para acá, 1 millón de años, siempre estuvo entre los 300, 380, por ahí, ppm en la atmósfera de concentración. Y eso nos ha mostrado una evolución de una tremenda estabilidad climática, a pesar de la glaciación. Eso dentro de la historia del planeta Tierra y la relación con las concentraciones de CO2 es tremendamente estable. Tenemos un clima muy, muy estable en el cual nos desarrollamos como humanidad. Y vemos hoy día entonces cómo esa temperatura estable que conocíamos se está de alguna manera alterando. Tenemos ya información de que el 2019 la temperatura promedio del planeta Tierra respecto de la que había en la etapa preindustrial, o sea, unos 200 años atrás, ha variado aproximadamente 0,98, estamos en torno a 1 grado de cambio de temperatura respecto de lo que teníamos hace unos 200 años atrás. ¿Y por qué tanto escándalo por 1 grado? Uno dirá, pues si 1 grado de temperatura, o sea, a ver, ¿qué pasa? Esta es una gráfica que se desarrolló a partir de, o está en el estudio que desarrolló un grupo de economistas de la Universidad de Cambridge, liderado por Nicholas Stern, el año 2005, a raíz de un encargo de la corona británica, que solicitó en esa época, el año 2005 ya, a este grupo de economistas evaluar cuál podría ser el impacto del cambio climático en la economía británica. Y como el cambio climático es un efecto, tiene efectos globales, ellos tuvieron que analizar los impactos que generaría en la economía global para poder finalmente llegar a los impactos en la economía británica. Y se constituyó ese informe, el informe Stern o Stern Review, en el primer informe o evaluación económica de los impactos del cambio climático en el planeta Tierra. Y si bien hoy día tenemos información bastante más acuciosa y detallada al respecto, los modelos que ellos usaron se han ido cumpliendo
y son utilizados como la piedra angular sobre la cual se construye posteriormente toda la evaluación económica de los impactos climáticos. Y ellos pronosticaron que entre 0 y 5 grados de temperatura de diferencia respecto de la etapa preindustrial, habría efectos en los alimentos, el agua. En los alimentos dijeron, en la producción de alimentos, dijeron que alrededor de 1 grado de temperatura podría haber unas alzas de producción en algunas regiones de alta latitud, y es lo que vemos en las zonas cercanas, por ejemplo, a Punta Arenas, o en el hemisferio norte, más las estepas de Europa del Norte, donde sectores donde habitualmente había hielo, hoy día podemos tener algunos pastizales o incluso algunos cereales, pero después ya pronosticaron un menor rendimiento en los cultivos en muchas áreas, y después ya bastante más complejo. Respecto de agua, alrededor de 1 grado pronosticaron que se desaparecerían pequeños glaciares, amenazando el suministro de agua en algunas regiones, pero después ya esta cosa cambiaría y se pondría más compleja. Pronosticaron también extensos daños a los arrecifes de coral, que es lo que hoy día estamos viendo en los arrecifes de coral, principalmente en Australia, uno de los más grandes arrecifes de coral del planeta. Está hoy día con un proceso de emblanquecimiento, que es el reflejo de su muerte, y que son tremendamente relevantes porque reciben una tremenda biodiversidad, y contienen mucha diversidad, y por eso son tan importantes y son muy sensibles, entonces son muy mirados y estudiados como indicadores, ¿no? Pero lo más complejo que ellos dijeron, y es lo que hoy día no tenemos tampoco todavía información que nos permita predecir los impactos, son acontecimientos meteorológicos extremos y riesgos de importantes y abruptos cambios que pueden ser, se estima, irreversibles. Esto es tal vez la parte más compleja del cambio climático, que los acontecimientos meteorológicos extremos no son predecibles. Hoy día vamos a ver un poquito de eso, y que podemos tener efectos que desencadenen un efecto en cadena que no podamos revertir. Y para tener una idea de lo que esto significa, aquí hay una publicación del New York Times de 2018, donde hacen una revisión de todos los costos en los cuales tuvo que incurrir el país producto de la temporada de huracanes recién pasada para ellos, recién terminada, y se preguntan, ¿esto es la nueva normalidad? ¿Y por qué es tan relevante? Y lo muestran así también. En la temporada de huracanes del 2017, Estados Unidos tuvo que destinar 3 veces más presupuesto a hacer frente a los efectos de los huracanes que lo que destinó el país ese año en educación. Esto solo para hacerse una idea de la magnitud de los efectos económicos que esto está generando. Y no solo en Estados Unidos, aquí podemos ver que en las zonas de sudeste asiático, los gastos para hacer frente a eventos climáticos extremos son devastadores. O sea, aquí en India podemos ver que alcanza más de 15.000 millones de dólares en un año, perdidos en países que tienen presupuestos bastante más restringidos que los que tiene Estados Unidos, por ejemplo. Las épocas de monzones en India generan, además de muchas pérdidas económicas, muchas muertes. 1 millón de desplazados es una cosa bastante habitual cuando estos últimos años de monzones, estos del 2018, 400 muertos en solamente una pasada. Y aquí quiero mostrarles, este es el delta del río Mekong en Vietnam, una de las zonas más fértiles del mundo. Esto está en una foto satelital. En esta zona viven alrededor de 30 millones de personas, para que ustedes se hagan una idea de la población que hay ahí, producto de esta riqueza que tiene. Y esta zona del río Mekong, este delta, está producto del aumento del nivel del mar, está entrando, aumentando los niveles de salinidad. Al aumentar los niveles de salinidad de esta zona, toda su riqueza productiva se pierde,
y está generando tremendas olas de migraciones de esa zona porque la gente ya no puede vivir de eso, del cultivo en el delta. Las migraciones son uno de los efectos climáticos, del cambio climático, que está generando mayor inestabilidad social y política en vastos sectores del planeta, especialmente en Europa. Aquí hay una muestra de lo que significan los efectos climáticos extremos. Esta es una publicación del 9 de agosto del 2018 en el sur de Australia, una sequía que no tenía precedente, y el mismo día, o el día anterior, el 8 de agosto del 2018, en el norte de Australia, una sequía, una lluvia que tampoco tenían precedente. Y hace muy poco, hace menos de un año atrás, salió esta publicación también en el New York Times, donde se muestran cuáles son las áreas del planeta que están afectadas por mayor escasez de agua, y fíjense que sale la zona central de Chile como una de las zonas más afectadas del planeta. Ahí fue cuando en ese momento este estudio publicó esta información y nos cayó un poquito como la teja, ¿no? De qué es lo que está pasando en nuestro país, porque siempre habíamos pensado, no sé si ustedes han escuchado eso, pero hace unos 10 años atrás se hablaba mucho de que Chile iba a ser uno de los países que no iba a tener problemas de escasez de agua por nuestra cordillera. Bueno, hoy día vemos que la cordillera de los Andes, las reservas de agua de la cordillera de los Andes están siendo rápidamente, se están viendo rápidamente amenazadas, porque es uno de los sectores del mundo más amenazados por los cambios de temperatura. Tiene algunas razones en las cuales no me voy a extender, que se podrían explicar, pero hoy día se dice incluso que ciudades como Santiago, con 8 millones de habitantes, podría quedarse sin agua al 2025, es lo que salió simultáneamente en esos días a la luz pública. Y no sé si ustedes supieron, pero el año pasado en Ciudad del Cabo fue la primera capital mundial que se vio expuesta a una situación compleja de escasez de agua. Ciudad del Cabo se abastece de agua de cuencas que la rodean, son, si no me equivoco, 7 presas alrededor de la ciudad, donde hay, desde donde se abastece la ciudad de agua. Ellos tenían, y aquí pueden ver en esta publicación del Time, la gente haciendo cola para ir a buscar agua en una zona que no es precisamente, uno podría mirar por las casas que hay ahí, no es precisamente una favela brasileña, ¿no? La ciudad estuvo a punto, el día D era, si no me equivoco, el 18 de abril, algo así, en que se iban a quedar definitivamente sin agua. ¿Y qué es lo que pasó ahí? Aquí se muestra la gráfica de cuáles son las reservas de agua de Ciudad del Cabo desde el 2013 hasta el 2018, producto de esta batería de presas que ellos tienen en los alrededor. Y pueden ver que en 5 o 6 años las reservas de agua se redujeron prácticamente en un 90%. Esto es algo que ninguna autoridad puede prever, y por eso las autoridades de Ciudad del Cabo tampoco estaban preparadas para hacer frente a esto. Hoy día instalaron ya la desalinizadora y un año después o 2 años después ya el riesgo no lo tienen. Pero cuando ellos empezaron a ver esto, y imagínense la situación, si ustedes fueran autoridad o cómo plantear una situación como esta, que el 2013 tienen el agua normal, el 14 sí, de repente el 15 se dan cuenta que está un poquito baja la reserva, el 16 de nuevo, pero qué raro, no hay precedentes, no tenemos estadísticas que nos respalden cómo construir o destinar parte importante del presupuesto de la nación a generar soluciones alternativas, que obviamente son caras, que hay que analizar, tampoco hay estadística previa para poder defender frente al presupuesto de la nación del año siguiente o del Congreso, etcétera. Imagínense el MOP haciendo, cómo presenta un proyecto obras públicas a Hacienda para poder defender una situación como esta en el año 3 o 4, cuando, bueno, finalmente se encuentran con la situación. Y a estos son entonces los que les mostraba y les decía al principio, los eventos climáticos extremos, en este caso una sequía extrema durante varios años que no tenía precedente y que obliga entonces a tomar medidas que significan grandes inversiones en adaptación. Esta es una fotografía aérea de la NASA
de la situación del 2018 de los incendios en California. No sé si recuerdan ese año que hubo una temporada muy, muy feroz de incendios en California, y esta era la situación que sucedía en ese momento y que generaba esa ola de humo, o sea, realmente una ola de incendios sin precedente producía, y en ese mismo momento esto es lo que estaba pasando, esto también es de la NASA, en el mundo, y la NASA decía, el mundo en llamas, o sea, ustedes pueden ver aquí, miren cómo estaba África, el sudeste asiático, un poco aquí también en Asia Central, Latinoamérica, el norte de Estados Unidos, es decir, era una situación bastante generalizada a nivel global, y esto hoy día sabemos que a mayor alza de temperatura los incendios tienen una correlación directa y positiva con la generación de incendios. Es lo que nos pasó acá en Chile también, con un periodo estival mucho más largo de lo común, que deja las zonas bastante secas, y además una disminución del rocío de las mañanas que impide entonces que la vegetación se humedezca, y por lo tanto los focos de incendio, que pueden ser en cantidad los mismos, pasan a ser algo mucho más feroz y mucho más difícil de manejar, y por lo tanto hay que invertir en prevención. Este es un informe McKinsey que sacó ahora hace poco tiempo atrás, este mismo año, en que muestra las zonas del mundo, los efectos del cambio climático en varias cosas, pero una, por ejemplo, son las olas de calor, y las zonas del mundo que van a ser más afectadas por zonas de calor, y aquí muestran la situación de la India, en la cual eh, pueden ver ahí la cantidad, ellos muestran en esta gráfica la cantidad de días laborales que se pierden en función de estas olas de calor extremas. Y también de McKinsey, no, perdón, esto es del Banco Mundial, es otra información de estos 2018, las estimaciones de migraciones al año 2050 en millones de habitantes por cada una de las zonas que van a ser afectadas. Que les decía antes, las migraciones son parte de de los efectos importantes que se espera del cambio climático. Y las olas de calor, si bien acá en Chile todavía es algo que no conocemos mucho, generan mucho estrés y mucha presión en las cadenas de hospitales, en la red de salud de los países. Esta es una publicación que salió también el 2018, una ola de calor en el Ártico, 40 grados, algo que inédito. Estos días acaba de salir también algunas publicaciones, están llegando a los 38 grados en Siberia. Y bueno, esos son países que están acostumbrados, esto es una cosa simpática, los supermercados en Finlandia abrieron sus puertas para que la gente fuera a dormir en el supermercado, porque la gente no tiene ya aire acondicionado, y por lo tanto no están acostumbrados a estos calores. Es parte de la adaptación. Y el dato freak, que me pareció insólito cuando lo vi en la prensa, el 2017, los aviones en el oeste de los Estados Unidos tuvieron que cancelar los vuelos y estacionarse, porque el aire, producto de las olas de calor, estaba mucho menos denso y no se podía sostener en el aire. Son, ¿por qué lo digo como el dato freak? Porque son cosas que ni nos imaginamos, o sea, impactos que son como, así, de repente nos golpean en la cara y decimos, pero ¿cómo? ¿Y esto? Bueno, también, ahora, esto tiene solución, por supuesto, la tecnología, y uno puede desarrollar, y existen aviones capaces de volar en esas condiciones, pero no son los que había en este lugar, y por lo tanto son inversiones y cambios que hay que hacer como parte de la adaptación al cambio climático. Aquí una de las cosas que se está viendo afectada hoy día de las actividades industriales que se está viendo afectadas son pesca, producto de los tormentas en alta mar, y la producción de alimentos. Aquí vemos una publicación en la cual se mostró, esto salió en Nature también, que una de las razones por las cuales la producción de alimentos está reduciéndose
es porque el bloom, el momento en que sale el mayor pic de las abejas, no está coincidiendo con el pic de la floración de los cultivos. En condiciones normales, la mayor cantidad de abejas, de población de abejas, se produce en el momento en que la floración está en su pic, pero producto de los cambios de temperatura esto se está desfasando, las abejas están llegando un poco después del pic de floración y por lo tanto en los cultivos que dependen de la polinización por insectos, esto no son las abejas, está viendo su reducción en producción. Este es un estudio que muestra los cambios en la rendición en las 6 zonas de mayor producción de maíz del mundo, en Argentina, Brasil, China, Francia, Ucrania y los Estados Unidos. La línea negra muestra la producción normal de maíz en cada una de estas zonas productoras. La línea azul, la reducción de producción, o la producción en condición de 2 grados de diferencia de temperatura, y la línea roja con 4 grados de diferencia de temperatura. Y ustedes pueden ver que la reducción de los rendimientos varía entre 20, 40% menos. Es decir, es tremendamente significativo. Ahora, esto también se puede resolver, sí, con investigación, se pueden desarrollar nuevas variedades, hay que invertir en eso, pero eso toma tiempo y toma dinero, requiere dinero. Y esta es una de las razones por las cuales las Naciones Unidas anunciaron ya el 2017 que después de 15 años en que el hambre en el mundo se había ido reduciendo desde el 2005 al 2015, el hambre en el mundo empezó otra vez a aumentar, 2016 y 2017, producto de, entre otras cosas, pero fundamentalmente la variabilidad climática extrema. Aquí se muestra un estudio que hizo el Banco Mundial. Cada uno de estos puntos muestra un estudio diferente, donde se ve la reducción en el bienestar global, esto a nivel mundial, en función del aumento de grado de temperatura. Y podemos ver que con 1 grado de temperatura podría haber un aumento o prácticamente una disminución o casi nada, pero del bienestar global, pero ya con entre 2 y 3 grados la reducción en el bienestar global es tremendamente significativa, 2 a 3% reducción. O sea, cuando hablamos de que el PIB de Chile puede bajar de 4,5 a 4 y queda la escandalera, imagínense lo que es una reducción de medio punto, 1 punto o 3 puntos en el PIB mundial. Y además no en un lockdown que dure 3 o 4 meses, sino que de manera permanente. O sea, estos son números realmente impactantes. Y uno se pregunta, bueno, ¿y qué pasa acá en Chile? ¿Se acuerdan que se decía que Chile, se dijo mucho el año pasado, producto de que estábamos muy sintonizados con esto de que venía la COP, que Chile estaba entre los 10 países más vulnerables del planeta al cambio climático? Bueno, eso surge de este estudio, el Global Climate Risk Index, que mostró a Chile como dentro de los 10 países que fue ese año, el 2015. Esto sale con 2 años de atraso, producto que son cifras agregadas globales, pero ese año, el 2015, Chile perdió un 0,6% del PIB del país, producto de eventos climáticos extremos. Eso es un saco de plata para nosotros. Y el año siguiente, miren quién aparece aquí se corrió un poquito, pero este paréntesis está aquí, en el top 10. Estados Unidos, a pesar de todo lo que Trump dice, y un 0,2% de pérdida en el PIB de Estados Unidos es harto más que un 0,6% de pérdida nuestra, en nuestro PIB. Y para muestra un botón de lo que a nosotros nos ha ido pasando, esto fue el 2016, cuando empezamos a escuchar esto de lluvia sobre la isoterma cero. ¿Recuerdan eso? Un término que antes no existía. Empezó a llover en lugares donde antes nevaba en la cordillera, y eso implicó que los ríos bajan con una gran cantidad de lodos, piedras, ramas, etcétera, y por lo tanto hay que abrir las compuertas y dejar de cosechar agua, y eso la empresa
sanitaria tienen respaldo, pero no para tantos días. Esto ocurría habitualmente una vez cada 50 años aproximadamente en Santiago, y ahora está sucediendo ni siquiera todos los años, sino que varias veces al año. Ese año también vimos aluviones en el norte, estas fotos de Chañaral, tierra amarilla, la megasequía que se expandió hacia el sur, el bloom de algas que tuvimos ese año en la industria salmonera, no sé si recuerdan, los bloom de algas suceden habitualmente, pero no con la ferocidad, con el impacto, con la rapidez en que esto se expandió, y la industria entonces perdió mucho dinero. El 2017, nuestros focos de incendio, el 48% de los focos de Latinoamérica en ese momento estaban, de los focos de incendios, del 48% de los focos de Latinoamérica estaban en Chile. Sin embargo, ese mismo año, que acá se quemaron 500.000 hectáreas, en Argentina se quemó 1 millón de hectáreas y nosotros ni siquiera nos enteramos. El derretimiento de nuestros glaciares, nuevamente el 2017, otra vez la lluvia sobre la isósfera cero, ese año nos pilló las nevazones también, se nos cortó la luz, se nos cortó el agua, etc. Después el 2019, a principios del 2019, no sé si recuerdan el año pasado, afectó a las olas de calor, incendios, hectáreas quemadas, etc. Hoy día sabemos también que nuestros puertos están viéndose afectados porque las marejadas están rompiendo la infraestructura, y hoy día además los eventos climáticos extremos en los puertos están implicando menos días activos, o sea, hay que cerrar los puertos durante más días al año, lo cual implica también un tremendo efecto económico. Bueno, nuestra mega sequía. El año pasado, no sé si recuerdan esto de los tornados que sufrieron en Los Ángeles y se afectaron viviendas. Si bien los tornados es algo que existía, yo ahí investigué, nunca lo había escuchado, pero existían en Chile, pero sucedían una vez cada 10 años, en sectores rurales, pero claro, a medida que su intensidad y su frecuencia va aumentando, entonces ya los tenemos dentro de la ciudad afectando entonces a las personas, y ya no ocurren una vez cada 10 años, 2 veces cada 10 años, sino que está sucediendo varias veces al año. Entonces, dentro de los efectos del cambio climático, probablemente provocará escasez de agua y alimentos, enfermedades pandémicas, peleas por refugiados y por recursos, destrucción de regiones alrededor del mundo, desastres naturales, y esta frase, que parece sacada de una película de ciencia ficción o de terror, es ni más ni menos parte de las conclusiones de un informe que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos le entregó al presidente Obama en 2014, y que originó finalmente entonces el cambio en la política exterior de Obama, que durante su primer periodo el tema climático no había sido parte de su agenda de política, y en el segundo periodo, entonces, después de esto, Obama se constituye en uno de los líderes mundiales que impulsan el Acuerdo de París y finalmente logran que en las negociaciones que se sume China e India gracias a ese liderazgo. Ese informe sucedió el año 2014, como les mostraba, después de que había habido una enorme cantidad de información sobre la mesa desde que se formó el panel intergubernamental de cambio climático en las Naciones Unidas, el año 92, y finalmente entonces se logra el 2015 el Acuerdo de París, que fue alcanzado por todos los países del mundo, excepto Siria, el único país que se restó. Y ahora, bueno, vamos a ver qué pasa con Estados Unidos. ¿Qué es lo que nos dice el Acuerdo de París? Nos dice que parte de sus objetivos son mantener la temperatura media mundial bajo los 2 grados Celsius respecto a los niveles preindustriales, e intentando limitarlo a 1,5. En ese momento no se logró acuerdo para que 1,5 fuera el foco, el objetivo central, pero sí se dejó entonces que se iba a intentar que fuera 1,5. ¿Y por qué? Principalmente para no amenazar la producción de alimentos. Eso significa un balance cero de emisiones al 2050, y cada 5 años los países tienen que comprometer sus nuevas metas nacionalmente determinadas, por eso se llaman NDC,
y que deben ser cada 5 años cada vez más ambiciosas, no se puede volver atrás. Y el 2020 cada país debe entregar sus metas, Chile ya las entregó a mediados de abril, donde Chile dice vamos a hacer carbono neutral al 2050 y establece entonces cuáles van a ser nuestras metas al 2030. Y aquí nos llega entonces el informe del 1,5 grados a fines del 2018, donde quedamos entonces a ver, plop, ¿y por qué 1,5? ¿Y qué es lo que nos dice ese informe? Nos dice, y aquí un resumen muy, muy escueto para que tengan una idea, pero que en términos de producción de cultivo, entre 1,5 y 2 grados, el impacto, la reducción en la producción de los cultivos es más del doble. En las pesquerías, un poco por lo que les mostraba recién respecto de la dificultad de pesca en alta mar, entre 1,5 y 2 grados también la reducción es más del doble. Y las olas de calor también 2,6 veces más afectan en términos de población. Por lo tanto, lo que el informe, lo que nos dice aquí, la conclusión que hay que extraer, es que los impactos no son lineales. Entre 1,5 y 2 grados, el impacto no es lineal mayor, sino que es distinto. Es mucho mayor, es exponencial. ¿Y qué es lo que significa esto? Y aquí mostramos en términos de CO2, qué es lo que significa, como entre 1,5, llegar a 1,5 grados significa que las emisiones globales de CO2 tienen que reducirse en esta tasa de alrededor de casi un 10% al año de aquí al 2030 para que lleguemos entonces a ser carbono neutral al 2050. Si hubiésemos partido antes, si hubiésemos partido el 2000, esto es celeste, nuestra tasa de reducción habría podido ser un 4% al año. Pero ya que hemos perdido tanto tiempo, si partimos ahora, tenemos que reducir de aquí al 2030 de un 10% aproximadamente. ¿Y cómo vamos? Bueno, en la Unión Europea la pega la están haciendo bien y desde hace mucho rato. Ellos tienen ya sistemas de emisiones transables, impuesto al carbono desde principios de los 90, y la producción, el consumo final de carbón se ha reducido desde los años 90 hasta ahora prácticamente a un cuarto. En los Estados Unidos podemos ver aquí entre el 2003 y el 2020 cómo ha ido cambiando su composición de la matriz, y el carbón, que aquí está en azul, ha ido reduciéndose. Lo que ha ido aumentando más ha sido el gas natural, el fracking, especialmente en Estados Unidos, que se dice es el combustible de transición, porque si bien es un combustible fósil, sus emisiones son menos de la mitad del carbón, y un aumento no menor de las energías renovables. En el caso chileno, las emisiones mayores son aquí las que se muestran en el rojo, que son las emisiones derivadas de combustibles fósiles. Nos ayuda bastante a nuestro balance las capturas en verde que se muestran aquí de los bosques, de nuestros bosques y plantaciones forestales, pero nuestras emisiones han ido al aumento. Y aquí se muestran las emisiones globales de CO2 derivadas de combustibles fósiles, y podemos ver que hay un leve estancamiento, podríamos decir, entre el 2018 y el 2019 bajo un 2%, pero no es todavía una reducción significativa. Aquí podemos ver cómo es la generación de energía a nivel global desde los años 70 hasta los años 20, hasta el 2020 hoy día. La reducción del carbón después del 2015 es bastante significativa, y todas estas otras son fuentes bajas en carbono donde las renovables se muestran en verde y han ido al aumento. ¿Cuáles son los instrumentos que tenemos para reducir estas emisiones de gases de efecto invernadero? Básicamente tenemos dos: el precio del carbono y los análisis de riesgo. Vamos a ver un poquito el precio del carbono. El precio del carbono implica ponerle o impuesto o sistemas de emisiones transables, es decir, cap and trade, poner límite y transar cupo. Y es una alternativa que el sector privado, los cap and trade han ido impulsando. Nosotros como CLG hemos ido impulsándolo en Chile también. Y aquí podemos ver que incluso las grandes petroleras del mundo son los que han ido abogando por un impuesto al carbono, porque el impuesto es lo que permite incorporar las externalidades negativas dentro de los flujos económicos de la economía. Si
si no hay un impuesto al carbono, las reservas de petróleo que tienen las grandes petroleras no pueden darlas de baja porque no dejan de ser activos, puesto que no tienen ninguna, siguen siendo económicamente viables, y por lo tanto no pueden dar de baja sus reservas. Por eso las petroleras han sido grandes impulsores del impuesto al carbono. Y aunque parezca raro verlo, pero cuando recién Trump asumió, su mismo partido le pidió poner un impuesto al carbono del orden de $40 por tonelada. Bueno, los republicanos ya no siguieron en esta pelea porque obviamente esta pelea perdida. Pero hoy día podemos ver que hay un 19, casi un 20% de las emisiones globales están bajo algún sistema de precio al carbono, ya sea a través de impuestos o de sistemas de emisiones transables. Y la otra, que son los análisis de riesgo. El sector financiero está incorporando ya los riesgos climáticos dentro de sus análisis de riesgo. La HSBC lo ranqueó dentro de los Top Emerging Risks el año pasado. Lo que les mostraba, por ejemplo, cómo se le presta plata o cómo se le da crédito a una industria que tiene este tipo de riesgo dentro de su flujo y de su actividad. Esto es una noticia que salió a mediados del año pasado. Se declaró tal vez la primera quiebra relacionada con el cambio climático. PG&E, una utility en California, producto de los incendios, no fue capaz de recuperarse. Y esto salió en febrero de este año. McKinsey prevé que el 80% de nuestras exportaciones están bajo riesgo climático. Es decir, si el sector financiero no analiza el riesgo climático entre sus criterios para poder otorgar crédito, y las aseguradoras y las AFP, donde invertir, estamos frente a una situación compleja de riesgo. JP Morgan, esto es de febrero de este año, anunció que dejaba de prestar plata a las compañías de carbón. Y ahora, después de la baja de precios del petróleo producto del COVID, UBS anuncia que prevé que el sector de combustibles fósiles es un sector altamente riesgoso y por lo tanto, a la diferencia de lo que inicialmente es como contraintuitivo, uno puede decir la baja de precio de los combustibles fósiles puede aumentar el uso de combustibles fósiles, sí, pero el riesgo de la industria es tan alto que probablemente no es de las cosas que la industria financiera quisiera financiar. Y existe un movimiento a nivel global, no sé si lo han escuchado nombrar, no puedo dejar de hablar de esto, que se llama divestment, que partió hace unos 10 años atrás en algunas universidades norteamericanas, que después del 2015 ha tomado mucha fuerza y que llama a los inversionistas a sacar sus inversiones de activos que sean intensivos en combustibles fósiles. Hoy día existen ya casi 9.000 billones de dólares están bajo divestment. Cuando un directorio toma la decisión de hacer divestment hasta que este se produce, pueden pasar 2, 3, 5 años, porque claramente no puede llegar y sacar las platas de ahí al día siguiente, porque se generaría un perjuicio a sus accionistas o a sus pensionados, pero cuando se dice están under divestment, es que están en un proceso de ir desinstalando, desinvirtiendo en ese tipo. Y ya hay, esto es a mediados de 2019, hay que actualizar esto, pero todavía no ha salido esta actualización, el 14% de los activos que están bajo divestment corresponden a fondos de pensiones. O sea, estamos hablando aquí de filantropía. Y Goldman Sachs, ya en octubre de 2018, dijo que el divestment había sido, o estiman que es parte del 60% del de-rating de la industria de carbón en los últimos 5 años. Es decir, un efecto tremendamente relevante que está siendo cada día más importante. Esto es reciente, abril del 2020,
la familia Rockefeller, que hizo su fortuna, o sea, un emblemático, ¿no? Su fortuna en la industria del petróleo, retira sus activos de las compañías de petróleo y carbón. Así lo titula The Times. ¿Será este el fin de una era? Y esta es una gráfica que mostró, que sacó The Economist hace un par de meses atrás, que muestra al mundo peleando contra el COVID y el cambio climático aquí mirando como, esperando para entrar al ring, como bastante más grande que el otro, ¿no? Estos son los efectos que se esperan en términos de reducción de emisiones del coronavirus, un efecto bastante mayor, si ustedes pueden mirar aquí, en términos de caída de emisiones. Está la Segunda Guerra Mundial, la recesión del principio de los 90, la crisis energética del principio de los 80, la gripe española de principios de siglo, la crisis financiera del 2008, que la tenemos tan cerca y no, como tan fresca en la memoria, tan terrible, en términos de reducción de emisiones no fue mucho, y esto es lo que se espera del COVID, un impacto del orden de unos 6% anual. Aquí está mostrado prácticamente lo mismo, pero de otra manera, y se dice que aquí el lockdown habría reducido, esto lo dijo The Economist, un 17% las emisiones, claro, en estos 3 meses, pero si uno lo mira en el año, eso representa alrededor de un 6% anual. Pero aquí el gran desafío es que no nos pase lo que ha pasado antes, en que la recuperación genera un aumento tan exponencial o enorme de las emisiones globales de CO2, que esa pequeña reducción puntual del momento se hace nada. Y es por eso que los políticos y los grandes líderes mundiales están llamando a una reactivación verde o a una reactivación sostenible, una green recovery. La Unión Europea en su paquete ya lo estableció así y de alguna manera está mostrando ese liderazgo. Boris Johnson esta semana lo acaba de publicar, también va a alinearlo con una recuperación verde. Hay cierta crítica dentro de UK respecto de si es tan verde como dice, como lo dijo públicamente Johnson. Surgió ciertas críticas después de la publicación del texto propiamente tal, pero esto es noticia en desarrollo. Japón está buscando alguna acción internacional y a través de generar cooperación y sinergias, hacer también una recuperación verde. La Agencia Internacional de Energía en Estados Unidos está invitando y juntando un grupo importante de líderes y empresarios y políticos que respalden la solicitud de una recuperación verde también en los Estados Unidos. Los líderes mundiales están buscando desde el mundo empresarial también cómo alinear esto en Canadá, se está también buscando alinear eso. Organizaciones como el World Economic Forum, el Fondo Monetario Internacional, están también haciendo este tipo de recomendaciones y este es nuestro llamado criollo. Hubo un llamado a firmar para pedir una recuperación verde de parte de un grupo de personas en las cuales nosotros formamos parte, y se sumaron más de 500 organizaciones y muchas personas. Todavía está abierta esta página, tuvimos que abrirla de nuevo porque había mucha demanda por seguir firmando, y en función de esto entonces se han ido gestionando algunas propuestas de reactivación verde. Sabemos que vamos a volver a movernos y la pregunta es ¿en qué dirección? Si vamos a seguir como antes o tenemos hoy día la oportunidad de hacer una recuperación que esté alineada con la ruta que se había propuesto Chile hacia la carbono neutralidad 2050. Solo para terminar, dejarles una visión un poquito optimista. El primer millón de autos eléctricos en el mundo demoró 20 años en venderse.
el último se demoró 6 meses. Vamos a ver cuánto va a demorar el 5.º millón de autos. Estamos ya en ese camino. Todas estas empresas ya producen vehículos eléctricos. Y aquí el mensaje para Chile es que solo una cadena de producción baja en carbono va a abastecer esta economía global del siglo XXI. Es decir, si nosotros somos capaces como país de alinear nuestra cadena productiva, nuestra cadena de suministro, el cobre, el litio, nuestra cadena exportadora de fruta, salmones, etcétera, tiene que ser baja en carbono. De lo contrario, vamos a quedarnos fuera de la economía global y la economía del siglo XXI, que lo que hoy día está alineando es cómo lograr un desarrollo de la humanidad que sea compatible con los límites del planeta. Eso. Queríamos dejar un espacio, sí, estamos bien, un espacio para preguntas. Sí. Muchas gracias, Marina, por la presentación, súper interesante. Te voy a leer entonces ahora las preguntas que han ido llegando a medida que tú estabas exponiendo. La primera es de José Manuel Calderón, te saluda desde Peñaflor y pregunta, ¿qué plan de adaptación propone para el cambio climático? A ver, Chile tiene harto camino avanzado en desarrollar planes de adaptación. Están desarrollados los planes de adaptación de agricultura, de salud, hay varios, muchos, y depende de qué es lo que estamos mirando, pero claramente tenemos que ser capaces de construir nuestras ciudades de una manera que sea mucho más resiliente, no solo mirando las grandes ciudades, como lo que ya mencioné en términos de abastecimiento de agua, por ejemplo, que es algo que las sanitarias ya están haciendo. El bono verde que emitió Aguas Andinas en el 2018, en parte va destinado a una capacidad de almacenamiento de los estanques de Pirque, que permitan la resiliencia, pasar de 24 horas de capacidad de abastecimiento sin cosecha de agua a 48 horas, sino también en lugares más rurales. Hoy día vemos que los eventos climáticos extremos producen derrumbes. Tenemos el caso que sucedió en la primera región hace un par de años atrás, donde un pueblo entero quedó enterrado debajo de un aluvión, y ese tipo de cosas son cada vez más posibles, estamos más expuestos a ese tipo de cosas, producto de estos cambios en las isotermas y las lluvias que se concentran mucho en poco tiempo. Entonces, tenemos por un lado que adaptar nuestras ciudades, revisar los mapas de riesgo para ver dónde están instaladas las poblaciones. Hay cosas que se están haciendo, por ejemplo, en Antofagasta ya se instalaron en las quebradas hacia arriba los cortes, no me acuerdo cómo se llama en este minuto, las obras de infraestructura que en caso de aluviones permiten detener el flujo. También acá en Santiago, eso se construyó en la quebrada de Macul, se están haciendo muchas cosas, pero todavía nos falta mucho. Tenemos que mejorar nuestros puertos para que la capacidad de funcionamiento de los puertos no se siga reduciendo, reducir un 10% la capacidad productiva anual de un puerto producto de eventos climáticos extremos. Es una brutalidad para un país que tiene que sacar toda su producción a través del mar. Tenemos que mejorar lo que dice relación con las ciudades en términos de cómo nos movemos, hacer que las ciudades sean mucho más amistosas para las bicicletas, las veredas más anchas, las ciclovías que tengan capacidad de intercambio modal, para que la gente use mucho más las bicicletas, los trayectos cortos, no es necesario bajarnos del auto. Bueno, hay tanto que hacer en adaptación, mucho que hacer, o sea, pero hay mucha información, se está haciendo, pero todo se hace poco. Cuando uno ve cómo viene la cosa para adelante, todo se hace poco. Todo lo que podamos hacer para mejorar nuestra capacidad de adaptación a esto va a ser ganancia. Y el COVID nos está mostrando también que
estamos súper expuestos, que estamos súper expuestos. No quiero extenderme en eso, pero claramente, no sé desde dónde venía un poquito la pregunta, pero lo que quiero dejar como mensaje es que la adaptación al cambio climático es algo que tenemos que analizar en todos los ámbitos de nuestra vida diaria y de nuestros sistemas productivos. Muchas gracias. Héctor Saldía nos dice, ¿cuánto se prevé que aumente la migración desde las capitales chilenas hacia zonas menos pobladas y cómo esto afectará el cambio de uso de los suelos y la producción alimenticia? Mira, no tengo cifras yo en mi cabeza respecto de cuál es la estimación de migración en Chile, pero me parece que la migración no va desde la ciudad al campo, sino del campo a la ciudad. Creo que va para el otro lado. Y eso no es malo en la medida que logramos hacer ciudades sostenibles y la producción se mantiene en los campos. Tenemos que ser capaces de generar la cantidad de producto que se requiere, por supuesto, y de hacer producir los campos, pero la vida en ciudades es la forma en que es más, si lo miramos desde el punto de vista de la acción climática, es más eficiente, porque es mucho más eficiente tener una densidad razonable, por supuesto no hacinamiento, pero en la medida que hay cierta densidad, es mucho más eficiente la vida. No sé cuáles son las cifras, pero no es la migración algo que haya de campo a ciudad, algo que yo mire particularmente mal, sino que hay que hacerlo bien. No, la migración en sí no la veo como algo negativo. Perfecto, gracias. Tibult Maffei nos dice, mientras mantenemos el factor financiero como el factor principal de la economía, según su percepción y conocimiento, ¿se podría lograr una transición hacia un mundo más sostenible rápidamente? Los cambios desafortunadamente son demasiado lentos por la política y el lobby. Bueno, el sector financiero está cambiando bastante, liderado por la Comisión Europea de Bancos Centrales. Y yo diría que en los últimos tal vez 3 años es donde hay más avance. Hay una comisión muy importante que se llama TCFD, es una Task Force for Climate Disclosure, Financial Disclosure, que establece cómo las empresas tienen que hacer el disclosure del riesgo climático y eso obliga, por lo tanto, a revisarlo, ¿no? Y a levantar la información porque es lo que no se gestiona. El sector financiero global ha avanzado mucho en los últimos 3 años en estándares y en requerimientos de cómo incorporar los riesgos financieros dentro de la evaluación de riesgo. El divestment ha sido tremendamente exitoso en los últimos años también, esto se ha disparado bastante. Yo creo que, uno de los objetivos del Acuerdo de París fue, y no puse suficiente énfasis en eso, pero está puesto ahí en la presentación, que me imagino que la van a publicar, es alinear los flujos financieros globales con la acción climática. Y alinear los flujos financieros globales significa que la inversión pública y privada tiene que estar alineada con la acción climática. Para eso los países están haciendo los arreglos institucionales y legales que permitan que eso suceda. Me refiero, por ejemplo, este tipo de requerimientos de los bancos centrales respecto de la información que las empresas tienen que hacer como disclosure, la banca, y cómo tienen que incorporar los riesgos climáticos en los análisis de las carteras, por ejemplo. La CMF está haciendo ahora la modificación del 386 y la 385, que son dos reglas que las van a unir. La participación ciudadana estaba abierta en marzo, finalmente hubo que cerrarla por la pandemia, pero están haciendo unos ajustes en que las 385 y las 386 se unen para que la información de ESG, que se llama, que es Environmental, Social and Governance, que son los criterios que se incorporan en la gestión más amplia, no solo climática, sino que también social y de gobierno corporativo, que permita hacerse cargo de esos variables sociales y ambientales,
cómo se incorporan entonces en el reporting. La CMF lo está incorporando. Sé también que la Superintendencia de FP está pidiendo a la Asociación de FP informar sobre la intensidad de carbono de las carteras. Espero que eso vaya más rápido y sea además públicamente expuesto, no solamente interno, y que ese análisis ojalá se traduzca en que finalmente empiecen a mirar el riesgo climático en las carteras de AFP de los chilenos, porque ahí efectivamente mientras no lo estamos mirando, si el divestment está generándose a nivel global y nosotros no lo hacemos, nos vamos a quedar acachados, como se dice, ¿no? Con un montón de activos que después no van a tener ningún valor. Es un proceso, pero sin duda que el sector financiero juega un rol tremendamente relevante y está, yo diría, actuando. Ojalá sea la velocidad acompañe el requerimiento y la urgencia que se requiere. Gracias. Robinson Sáenz saluda desde Concepción y nos habla respecto a la gestión del agua frente al cambio climático. ¿Cuál es su opinión de crear incentivos para el reuso de aguas para el agro, considerando que es el sector que ocupa más del 70% del agua? Bueno, sí, creo que todo lo que signifique generar incentivos para mejores prácticas es valioso. Sin duda la agricultura tiene ahí un trabajo pendiente. Hay información que nos muestra hoy día, por ejemplo, que el impuesto al carbono que tenemos en Chile, que es chiquitito, $5 por tonelada, generó en los últimos 3 o 4 años una reducción de más del 90% de las emisiones de gases de efecto invernadero del sector agropecuario. Eso nos muestra cuán poderoso puede llegar a ser, en este caso, un desincentivo. Un desincentivo a la emisión generó entonces un incentivo a la inversión en energías renovables y eficiencia energética probablemente en la agroindustria y se redujo las emisiones más del 90%. Es salvaje lo que eso produjo. Sería bueno ver algo así también en el agua, sin duda. Tenemos la pregunta de Tomás Neira y Yerko Campillay en relación a la minería. Te saludan, agradecen la presentación y preguntan, te voy a leer de las 3 preguntas que hay. ¿Cuál tú crees que debe ser el rol de la gran minería del cobre después de la pandemia? En este sentido. Perdón, no te entendí, se fue un poquito la señal. ¿Cuál tiene que ser qué? ¿Cuál tú crees que debe ser el rol de la gran minería del cobre después de la pandemia? En ese sentido, ¿cuál debe ser el rol del servicio de evaluación ambiental a los inminentes proyectos que saldrán para reactivar la economía? ¿Y cómo cree usted que la industria minera chilena es susceptible al cambio que requiere esta adaptación de funcionamiento pro-clima y por ende planeta? A ver, yo creo que la gran minería tiene una tremenda oportunidad frente al cambio climático. Chile tiene muchas ventajas es uno de los países que la tiene más fácil, por decirlo así, para llegar a la carbono neutralidad. Nosotros tenemos un suministro, una potencial de energía renovable que es gigantesco y a lo largo de todo el país, cosa que no todos los países tienen. Tenemos un distrito minero de alto nivel donde la producción de minerales para abastecer esta economía baja en carbono claramente es una posibilidad que nos abre alternativas de desarrollo como país que son tremendas. Pero para eso la minería tiene necesariamente que generar lo que les dije al final de la presentación. Solo una cadena de suministro baja en carbono va a ser parte de la economía del siglo XXI. Y la gran minería, si quiere ser parte de esa cadena de suministro con los minerales, va a tener que producir los minerales verdes. Hay que reducir emisiones. Nuestro cobre todavía tiene altas emisiones de gases de efecto invernadero. Es necesario hacer el recambio hacia energía renovable, eficiencia energética. Tenemos muy buenos estándares en la minería en seguridad y salud ocupacional.
tenemos buenos estándares en gobiernos corporativos. En términos ambientales, salvo las industrias más antiguas, y ahí Codelco tiene tal vez los mayores pasivos por antigüedad de las plantas, pero en términos ambientales la transformación del aparato productivo con energía renovable es algo cada vez más posible y económicamente viable. Por lo tanto, tener producción de minerales que tengan los valores ESG, o sea, ambientales, sociales y de gobierno corporativo, en Chile es súper posible. O sea, tenemos muchas ventajas comparativas respecto de otros productores de minerales en otras partes del mundo, donde los temas de seguridad y salud ocupacional todavía dejan mucho que desear. Pero todavía nos falta pega que hacer. Creo que el rol en ese caso, en el caso de la gran minería, es un rol súper activo, y yo diría que hoy día lo están empezando a asumir. Ha habido unos últimos comentarios y voces y ya organización de parte del Consejo Minero en torno a cómo alinearse con esto. Respecto del CIA, creo que sin duda el CIA debería incorporar los temas climáticos en la evaluación ambiental de proyectos. Sin duda el cambio climático no es algo que ningún proyecto del cual pueda hacerse cargo individualmente, son impactos globales, pero todos tenemos que contribuir ahí, y por supuesto, creo yo, el riesgo climático, así como el riesgo a los efectos climáticos extremos, es algo que tiene que estar en la evaluación ambiental, pero también cuánto puede aportar a la contribución de reducción de gases de efecto invernadero, y ahí sin duda alinearse ni más ni menos que con las metas que Chile se ha puesto en la NDC, o sea, nadie más, no más que, ese es como el piso, ¿no? Apuntar hacia una reducción de al menos 30% de los gases de efecto invernadero al 2030, y cada nueva industria que se instale tiene que ser parte de esa contribución. Ahora, en el desarrollo de la estrategia 2050 es donde se van a bajar esas metas de la NDC hacia los sectores productivos. Esas mesas de trabajo están empezando ya a funcionar, ya llevan alrededor de un mes funcionando, lideradas por el Ministerio de Medio Ambiente, y cada sector tendrá que ver entonces cuáles son sus metas sectoriales con las cuales tiene que alinearse. Super. Darwin Valencia, desde Ecuador, te saluda y pregunta, ¿qué compromisos hay con los depósitos de basura a cielo abierto que aún existen y tienen grandes emisiones de CO2? A ver, en Chile prácticamente todas las regiones ya tienen su relleno sanitario en condiciones con un nivel de desarrollo que impide la salida de gases de efecto invernadero, que ya no son basurales, son rellenos sanitarios donde los residuos se manejan, se confinan, los gases se capturan, se queman todavía, ¿no? Para que no salga el metano a la atmósfera, se queman en general solamente en Loma Los Colorados, en Santiago, se está produciendo energía eléctrica con esas emisiones, pero el resto por lo menos se queman para que no sea metano lo que se libera a la atmósfera, y sí sea al menos CO2. Y se captan los gases y se sacan por tubería y se queman. En Chile ya no hay vertederos para residuos domiciliarios. Por supuesto que hay vertederos ilegales y eso es algo que hay que resolver, pero las regiones y las grandes ciudades tienen ya sus rellenos sanitarios que cumplen la normativa mínima, que al menos es confinamiento, colección y quema de gases producto de la fermentación. Tenemos, a ver, ¿estoy con sonido? Sí, estoy con sonido, estoy leyendo las preguntas. Tenemos otra persona de Ecuador que te saluda, Marco, y te pregunta, ¿cree usted que es imperiosa necesidad de crear un plan para enfrentar el cambio climático a nivel regional, adaptado a economías sostenibles y sustentables? Sí, hubo un llamado hace poco, un
par de semanas atrás de líderes latinoamericanos, Yolanda Cabatze, Ricardo Lagos, recuerdo que estaban en el encabezado de la lista, donde Latinoamérica como continente llamaba líderes del continente llamaban a una recuperación verde. Creo que en Latinoamérica nos queda mucho camino por seguir todavía para poder hacer cosas en conjunto, pero sin duda la acción climática es uno de los temas que por lo menos en Chile genera mayor cohesión social y proyectos conjuntos. Creo que podemos pasar por encima de nuestras diferencias y generar acciones de sinergia en términos de trabajo para desarrollar una acción climática donde todos tengamos participación y nos apoyemos. Creo que no está de más, pero claramente la política internacional no es mi fuerte y hay hartas dificultades para avanzar en ese camino entre nuestros países. Patrick Zawaski desde Brasil te saluda, agradece la presentación y nos dice: lo que estamos viviendo aquí en el sur de Brasil con la pandemia COVID-19 es que, mismo bajo amenaza de vida, muchas organizaciones no son capaces de adaptarse simplemente porque no tienen recursos para hacerlo. ¿Cree que sería posible un cambio disruptivo tan grande que pueda mejorar tanto los aspectos relativos a esta pandemia cuanto al cambio climático? No lo sé, no lo sé. Creo que la pandemia está mostrándonos la cara más dura de lo que pueden ser los efectos sistémicos. Y en ese sentido, si bien tiene algunas semejanzas con los impactos del cambio climático, también tiene hartas diferencias. Creo que no vamos a salir los mismos después de la pandemia. Creo que a todos nos está pasando algo con esto. Pero ojalá sea efectivamente positivo esos cambios. Y lo que yo les mostraba de los llamados a tener una reactivación verde, vamos a ver finalmente si lo logramos, pero yo soy una convencida que en la medida que logremos alinear la reactivación con la acción climática, vamos a salir jugando. De lo contrario, vamos a hipotecar aún más nuestro futuro. Sandra Bock te saluda y pregunta: ¿hay algún plan real de reciclaje a nivel país y de reconversión de energía asociado a la generación de basura? Reciclaje, a ver, existe en Chile, ya se acaba de publicar la semana pasada la ley, los reglamentos de la ley REP, de la ley de reciclaje, que le pone las cuotas a las distintas industrias respecto de el porcentaje de recuperación que tienen que tener de los materiales que ponen en el mercado. Yo creo que la ley REP es un gran paso en términos de incentivar y obligar y buscar para buscar formas económicamente eficientes de aumentar el reciclaje. Pero claramente no es, por sí sola no es suficiente. O sea, creo que las personas tenemos que hacernos cargo de nuestros residuos, de nuestras compras. Aquí el voto monetario es tremendamente importante. Cuando cada uno de nosotros está haciendo una elección de compra, está mandando una señal al mercado que está diciendo: yo quiero que esto se siga produciendo. Y si no somos capaces de, cada vez que emitimos ese voto monetario, hacerlo de manera responsable y consciente, difícilmente vamos a lograr aumentar los porcentajes de recuperación. Creo que tenemos que avanzar hacia una economía circular, donde los residuos no existan y los residuos sean finalmente parte de un proceso. En la naturaleza, la basura no existe. En la naturaleza, todo lo que algún individuo desecha, otro lo recoge y lo transforma y sigue adelante. Y es un proceso continuo, infinito. Si no somos capaces de generar eso, no vamos a tener
o sea, nuestro crecimiento tiene un límite, no podemos seguir utilizando los recursos naturales que son finitos de una manera infinita, de una manera lineal. Y es por eso que la economía circular hoy día tal vez es la forma en que la economía del siglo XXI puede mirar cómo la humanidad puede prosperar sin crecer necesariamente. Perfecto, gracias. Y Rodrigo Yáñez te saluda desde Felipe, agradece la valiosa exposición y pregunta, ¿será posible que las plantas desaladoras sean la solución para obtener el recurso agua para consumo humano y riego agrícola? Yo creo que sí, yo creo que sí. Hoy día son económicamente viables. En Chile se está desalando agua ya en varias partes, la industria minera. Hay un proyecto aquí en la quinta región de desalación que abastecería no solo la minería acá en, eh, en, en la región metropolitana arriba, sino que también poblaciones. Y eso es viable económicamente. Creo que es algo que hemos mirado poco en Chile, pero que es absolutamente viable. Y cada vez más. O sea, la tecnología no deja de sorprendernos. Mm. Cada día es más posible económicamente, pero ya es viable económicamente. Perfecto. Por último, bueno, quizá lo debería haber hecho por interno, pero Héctor Trujillo pregunta si podemos compartir tu email institucional. Sí, De claro. contactarte. Sí, sí. Ya, perfecto, lo vamos a poner en el chat entonces. Marina, todos agradecen mucho la presentación, la encontraron súper valiosa. Decirles a todos que esta presentación quedó grabada y va a quedar en el portal de nuestra facultad y en el canal de la Escuela de Posgrado de YouTube. Y ahí la van a poder, quienes quieran volver a verla, la van a poder volver a ver. Así que 1.000.000 de gracias, Marina. Qué gusto verte. No te veía desde el año pasado. Yo creo que no te alcancé a ver este año. Y esperamos verte pronto. Muchas gracias, gracias por la invitación, Alejandra. Gracias a todos por el interés. Que estén muy bien. Que estés muy bien. Chao, Cuídense. gracias. Chao.